Buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes. Hola, bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Déjenme compartirle pantalla. Sara, te puse de anfitriona para que deje entrar a la gente que no ha entrado. Sí, doctor, ya me salió que soy el host ahorita. Sí. El tema es que ahora que no puse compartir pantalla mía primero. Ah, ya se lo pongo en un Te segundito. pone ahí compartir pantalla. Sí, Compartir pantalla. listo ya. Ahí está, si la ven. Sí, sí se ve, doctor. Perfecto. Vamos a empezar, pues. Ok, buenas tardes a todos. Yo soy Tori Garaú, soy egresado de la Facultad de Medicina, eh, ya hace 25 años ya. Esto, Soy internista y oncólogo médico y bueno, por muchos años me veía básicamente en plazas de toras mientras estuve en el oncológico y de ahí heredé esta charla, ¿no? Eh, y ahora veo de todo tipo de neoplasias, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar sobre todo hoy de principalmente el cáncer de pulmón, que es básicamente el 95% de todas las neoplasias del tórax es el cáncer de pulmón. Así que iniciamos, ¿no? Como ustedes saben, el cáncer, cuando uno va a definir cáncer, uno tiene que decir que es una ah, alteración celular a nivel genético en el cual hay una alteración de lo que es todo esto, tiene que decirlo. Tiene que decir, hay un problema de, alteración a la proliferación celular en en la, en lo que es la inmortalidad celular. Hay capacidad de angiogénesis, invasión de metástasis, inestabilidad genómica, ¿sí? Esto es lo que llama el hallmark del cáncer. Entonces, en realidad, cuando te van a definir cáncer, prácticamente tienen que definir todo esto, no una alteración genética que produce una alteración en la estructura celular, lo que conlleva a proliferación, invasión, metástasis, alteración de la apoptosis, ¿sí? Y que también es un problema inmunomediado. Así que es bien complejo la definición de cáncer hoy en día. Pero es básicamente cuando le pregunten qué es el cáncer, usted acuérdense de esta diapositiva, ¿sí? Y lo que no se le puede quedar es, por ejemplo, alteración de la proliferación celular, ¿sí? Inmortalidad, que es un problema de la apoptosis, ¿sí? La invasión y la metástasis, que lo que hace que el cáncer sea una enfermedad maligna es la capacidad de hacer metástasis, o sea, de viajar a sitios distintos del lugar donde se originó, ¿sí? La proliferación sostenida, la desregulación celular. Entonces, pero es mucho más complejo. Y cada vez que se estudia más y más el cáncer, se agregan más mecanismos nuevos en lo que es la definición y lo que es el hallmark del cáncer. Lo más importante ahorita mismo, los nuevos, la inflamación, la inestabilidad genómica, ¿sí? Y la, el,
que es una enfermedad inmunoactivada en algunos casos. Entonces, entrando específicamente en el cáncer de pulmón, es una de las principales causas de cáncer a nivel mundial de mayor incidencia y una de las primeras en mortalidad a nivel mundial, teniendo mayor prevalencia en los países desarrollados, ¿sí? Eh, Sobre todo en los países donde hay una alta tasa de tabaquismo. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver que tanto en hombres como en mujeres, la principal causa de cáncer en lo que es incidencia en los hombres es la próstata y en las mujeres es el cáncer de mama a nivel mundial. Pero en mortalidad, observe que la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres, es el cáncer de pulmón. Entonces es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el cáncer más prevalente en la mujer a nivel mundial? Cáncer de mama. En Panamá, cáncer de mama. ¿Sí? A nivel mundial, principal causa de muerte en mujeres, cáncer de pulmón. En los varones, cáncer de pulmón. En Panamá no. En Panamá la principal causa de muerte por cáncer es cáncer de mama. ¿Ok? Entonces, estas son unas curvas que describen cómo ha variado la incidencia del cáncer de pulmón durante el siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Y observen que específicamente el cáncer de pulmón, este es en los varones, aumentó durante las décadas de los 50, de los principios del siglo pasado, hasta llegar a su pico máximo a finales de los años, en la media de los años 90, ¿no? Su incidencia aumentó principalmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, debido a que fue un periodo de alto estrés a nivel mundial y aumentó mucho la incidencia del tabaquismo. Y en los años 50 se hace uno de los estudios pioneros donde se encuentra un factor de riesgo para el cáncer. O sea, esto de saber riesgo para el cáncer, bueno, ya no es algo tan nuevo, pero por lo menos el primer factor de riesgo que se estableció desde el punto de vista, digamos que epidemiológico, fue el tabaquismo y fue para los años 50. ¿Sí? Así que durante todo este tiempo ya sabía que esta incidencia que iba cada vez aumentando era por las altas tasas de tabaquismo. Ya para los años 80 empiezan a darse las campañas anti-tabaco y observen que para la década de los 90 y del 2000 ya empieza a bajar la incidencia porque se sabe bien cuál es el factor de riesgo y cómo es la principal forma de prevenirlo, que es no fumando. Observen que en las mujeres la incidencia del cáncer de pulmón aumenta un poco más tardío comparado con el varón, empieza en los años 60, ¿sí? Alcanzando también su pico máximo en los años 90 o 2000 y luego baja su incidencia, ¿no? Aquí su incidencia aumentó después del varón, porque para la época de los 60, 70 es cuando vino este tema de las campañas, los movimientos de igualdad de género, donde las mujeres definitivamente alcanzan muchas, digamos que, beneficios que tenían los varones, pero así como se adquieren beneficios, también se adquieren cosas negativas. Y dentro de esta equiparación, entonces viendo el tema también de que aumentó el cáncer de pulmón en las mujeres. Y bueno, también por las campañas anti-tabaco disminuyó entonces la incidencia a nivel mundial. En Panamá específicamente, el cáncer se encuentra entre las tres principales causas de muerte por cáncer, que son, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, que está aquí, estoy en la azul, eh, y lo que son las causas externas de mortalidad, que son lo que tiene que ver con accidentes, asesinatos, etcétera, ¿no? Pues está entre las primeras causas de muerte en Panamá. Y por eso fue que este curso se empezó hace como creo que hace como unos 4 o 5 años atrás, porque la Facultad de Medicina no tenía un programa de oncología. Observen, esta es una gráfica que muestra la incidencia
de cáncer de pulmón tanto en mujeres como en varones. La incidencia en azul y la mortalidad en rojo. Y lo que se puede apreciar prácticamente es que tanto la incidencia y la mortalidad son muy similares. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que una gran cantidad de los pacientes con cáncer de pulmón se diagnostican en estadios avanzados y por tanto muchos pacientes no son o no tienen una enfermedad que sea curable. Y por otro lado, aquí estamos hablando de una enfermedad que es agresiva y que inclusive en estadios tempranos tiene una alta posibilidad de recurrencia y alta posibilidad entonces de mortalidad. En comparación, por ejemplo, con otros tipos de cáncer como el cáncer de próstata, que muchos se encuentran en enfermedad temprana, o el cáncer de mama, que también muchos se encuentran en enfermedad temprana y que tienden a ser enfermedades un poco menos agresivas, aunque eso es variable comparado con el cáncer de pulmón. Entonces, en cuanto a incidencia, observen que en Panamá no es tan frecuente o es menos frecuente comparado con otros países. Esto observa que aquí en Panamá es el séptimo lugar en cuanto a la incidencia de cáncer, ¿no? No está entre los tres primeros ni siquiera, pero en mortalidad está en tercer lugar, después de cáncer de próstata y cáncer de estómago. Entonces, ¿cuáles son los principales? Entonces, ya vimos uno que es uno de los de más incidencia y dos es que en principal causa mortalidad en el mundo. En Panamá no es el primero, en Panamá es el tercero en población general, ¿está bien? Sé para que tenga una idea más o menos de la estadística mundial y en Panamá. Entonces, los principales factores de riesgo, como ya le mencioné, el principal factor de riesgo es el tabaquismo, ¿sí? La forma de contabilizar esto del tabaquismo es, entre más tiempo fumes y mayor cantidad fumes por año, mayor será el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Y consideramos que una persona, eso se le categoriza en base a una fórmula que se llama el índice paquete año, que eso se lo voy a dejar de tarea, porque a veces lo preguntamos en el examen. Tienen que saber sacar el índice paquete año. No lo voy a explicar, pero así que apúntenlo para que sepan sacar el índice tabaco, paquete año. Entonces, se considera que un paciente es fumador pesado cuando tú sacas el índice paquete año y sale más de 20 o 30 paquetes año. Más de 20 a 30 paquetes año se considera fumador pesado. De 10 a 20 es un fumador moderado, menos de 10 paquetes año un fumador ligero. Y lo otro que vamos a ver es si es un fumador activo o si es un exfumador. Y si es fumador, hay que definir si es moderado, pesado o, o ligero. ¿Ok? Eh, Importante saber que aquellas personas que han fumado, una vez que dejan de fumar, el riesgo de padecer de cáncer de pulmón disminuye, pero nunca llegas a disminuir al nivel de una persona que jamás ha fumado. Por eso es que la recomendación más importante es nunca fumar, pero hay que fumar, que deje fumar para que su riesgo disminuya. El otro importante con este tema del tabaquismo, el tema de lo que se llama el fumador de segunda mano. El segunda mano usualmente lo consideran que se ha visto es el esposo o la esposa. Los hijos usualmente, cuando se han evaluado este tema del fumador de segunda mano, no se ha encontrado un mayor riesgo, pero eso probablemente se deba a que los hijos usualmente no viven toda la vida con sus padres, ¿no? Sin embargo, la pareja, que usualmente está ahí al lado por muchos años, se ha visto también un aumento de riesgo de cáncer de pulmón. Obviamente, esto también tiene que ver con qué tantos cigarrillos fumaba la pareja. También aquí están aquellas personas que trabajaron en casinos, en discotecas, en la época que se permitía fumar en lugares cerrados. Hoy en día en Panamá eso está prohibido y en muchos otros países, eh, también en Europa e inclusive en Estados Unidos, está prohibido fumar en lugares cerrados, ¿no? Aparte de el principal factor y que explica la mayoría de los cánceres de pulmón, hay otros factores de riesgo menos frecuentes.
El segundo, después del tabaquismo, va a ser este que se llama el garradón. Así que si les pregunto a ustedes, ¿cuál es la segunda factor de riesgo que más se asocia a, a cáncer de pulmón? Usted tiene que poner que es el gas radón. A pesar de esto, en Panamá por lo menos se sabe muy poco del gas radón. Eh, es aparentemente un tipo de, de gas radioactivo incoloro que se produce de manera natural en la Tierra. Pero aquí en Panamá nunca lo hemos medido en realidad. Y se sabe que está asociado a el desarrollo de cáncer de pulmón. Aunque este gas se encuentra muy poco a nivel mundial, pero se ha encontrado que obviamente como esto se genera, usted lo pueden ver en la foto de la misma tierra y de una forma natural, entonces es por eso que explica que sea la segunda causa. Tomando en consideración realmente que la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón va a ser el tabaquismo, ¿ok? Otros factores de riesgo, uno muy importante es la polución del aire. La polución del aire se evalúa midiendo micropartículas que hay en el aire que se pueden liberar, por ejemplo, por medio de lo que es lo que liberan la industria al medio ambiente. Esto, incluso cuando las personas hacen asados, eso produce polución en el aire. Otros factores de riesgo, por ejemplo, la minería, los trabajos con metales pesados. Un factor de riesgo importante es la edad. Ahora van a verlo más tarde que en Panamá solo la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón fuman. ¿Qué quiere decir? Que la otra mitad, el factor de riesgo no fue el tabaquismo. De ahí es donde viene el tema de la edad, también la historia familiar sobre todo cuando hay mutaciones genéticas que pueden llevar al desarrollo de cáncer de pulmón, por ejemplo, como una alteración genética que se llama el P53 y el síndrome Li-Fraumani. El síndrome de Lynch menos probable, entonces también puede haber historia familiar. La dieta realmente nunca se ha encontrado así como que es un factor de los más relevantes en el desarrollo del cáncer de pulmón, pero ahí está también la exposición a la radiación, altas dosis de radiación, como por ejemplo los accidentes nucleares, como el Chernobyl, por ejemplo, lo han escuchado, o pacientes que han recibido radioterapia son otro factor de riesgo, ¿no? Entonces aquí está el principal causante del cáncer de pulmón a nivel mundial y esto se debe a que el cigarrillo tiene más de 100 productos carcinogénicos, ¿no? Eh, Aquí ustedes pueden ver varios, el piretano, el cadmio, el uretano, la decarbacina, tiene más de 100 y es importante saber que la nicotina realmente es el factor adictivo. No es carcinogénico, es adictivo. Por eso es que ustedes ven que muchas de las terapias para dejar de fumar se ofrecen, por ejemplo, gomas de mascar que tengan nicotina o parches de nicotina, ¿sí? Así que esto está por acá. Algo importante que se me olvidó mencionar con respecto al tabaquismo es ahora esto lo que se llaman el vaping, el vapeo, que a veces está muy de moda entre los adolescentes. Se sabe varias cosas. El vaping fueron dispositivos que se utilizaron inicialmente para que las personas fumadoras dejaran de fumar. Pero como todo es un negocio, lo que se vio fue más bien que la gente agarró otra adicción. En vez del tabaquismo, lo que fueron los cigarros electrónicos y el vapeo. Muchos de estos se ha encontrado que muchos tienen, uno, nicotina, dos, y que muchos tienen sustancias carcinogénicas. Por eso que si ustedes buscan en la American Cancer Society, el vapeo está considerado un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Y está claramente escrito porque los fabricantes no en los ingredientes de estas cigarrillos, digamos algo así,
no no escriben o las sustancias químicas las cuales están compuestas. Entonces, pero cuando se analizan, sí tienen sustancias carcinogénicas. ¿Por qué en Panamá el cáncer de pulmón no es el cáncer con mayor mortalidad, ni es uno de los de mayores incidencias? Principalmente porque Panamá está entre los países que menos fuman a nivel mundial. Y observen que solo el 6% de las personas en Panamá fuman, 2,8% las mujeres y 9,4% los hombres. Así que la incidencia de tabaquismo en Panamá es realmente baja comparada con la mayoría de los países desarrollados e inclusive comparado con los países latinoamericanos. Entonces, esto realmente es la principal forma de prevención que tenemos en Panamá. Entonces, realmente en Panamá lo que es la concientización en este tema está bastante fundamentado en la población y no es muy común, digamos, que la incidencia del tabaquismo en Panamá es realmente baja, ¿no? Ya esto lo hablamos un poquito. Entonces, ya conversamos de que, bueno, la mejor forma de prevenir el cáncer de pulmón es no fumando, ¿sí? Eh, lo del gas radón realmente no es algo que podemos, digamos, eh, controlar. De hecho, en Panamá ni siquiera lo tenemos bien estudiado. Eh, lo que es la herencia, no la podemos cambiar, la edad no la podemos cambiar. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos prevenirlo? Por ejemplo, esto, se ensayaron muchos estudios, esto es una colaboración de Cochrane, donde hicieron metaanálisis y observen que todas estas sustancias se utilizaron para ver si se disminuía la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. La mayoría de estos estudios son negativos. Aquí hay uno de anetol de etilona. Realmente este fue un estudio positivo, pero no fue específicamente para cáncer de pulmón, fue para displasias y cosas así, pero no, nunca hubo un estudio que demostrara de manera categórica que consumir alguna sustancia te disminuya el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Y por eso es que tú vas a ver, cuando tú ves estos influencers diciéndote que consumes esto, consume lo otro y esto te va a proteger contra X o Y cáncer. Realmente prácticamente en la mayoría de los cáncer no existen prácticamente sustancias que disminuyan el riesgo de padecerlo per se. Está el tema, por ejemplo, de la vitamina D y el cáncer de colon. Eso es para pacientes que tienen déficit de vitamina D. La suplementación disminuye el riesgo de padecer cáncer de pulmón, perdón, de colon. La aspirina, por ejemplo, se ha visto que probablemente su consumo disminuya el riesgo de padecer de cáncer de colon, ¿sí? Pero en pulmón no hay. Básicamente, de forma general, la forma de prevenir todos los cánceres son 6 parámetros básicos. Uno, con dieta saludable. Dos, hacer ejercicios. Todo eso, dieta saludable, todo eso tiene sus acápites. Son capítulo y capítulo. Con dieta saludable, hacer ejercicios, eh, no fumar, no tomar licor, dormir bien y tener un estilo, lo que se llama una vida social saludable, que es tener amigos, salir, conversar, cosas como esas, ¿no? Eh, Esos son los 6 pilares de un estilo de vida saludable. Nunca la respuesta va a ser yo tomo esto y con esto me prevengo el cáncer, ¿no? Tiene que tener esos 6 pilares de un estilo de vida saludable, no solo para prevenir cáncer, para prevenir muchísimas enfermedades crónicas. Bien, entonces no tenemos nada en sí que lo prevenga consumiéndolo. Y lo otro es si existe alguna forma de detectarlo tempranamente, ¿no? Si eso sería lo que se llama el tamizaje o la detección temprana del cáncer. Eh, ahí le voy a mencionar algo del tamizaje. El tamizaje o las pruebas de screening, debe haber varias cosas para que una prueba de tamizaje o de screening sea considerada efectiva. Uno, que la enfermedad que
que uno, que la enfermedad, que estemos evaluando tenga una alta prevalencia. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de colon, cáncer de pulmón, pero no vamos a hacer prueba de tamizaje para disminuir la incidencia de el leiomiosarcoma o sí, o el angiosarcoma de útero, porque esos son tumores relativamente poco frecuentes, ¿sí? Entonces, uno es que el cáncer que vamos a tratar de detectar tempranamente para curar más personas debe tener una alta incidencia. Esa es lo primero que debe tener una prueba para ser válida en lo que es el tamizaje y la detección temprana. Dos, que el estudio de tamizaje o detección temprana disminuya la mortalidad general o al menos la mortalidad específica por el cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de colon está claramente sustentado que, por ejemplo, la colonoscopia disminuye la mortalidad por cáncer de colon, siendo de esta manera el gold standard para el tamizaje. Hay otras pruebas que no, tal vez no sean tan buenas, por ejemplo, sangre oculta en heces también disminuye la mortalidad, por ejemplo, el DNA fecal también, la tomografía, lo que se llama la colotomografía, también, o sea, son distintas pruebas que tienen evidencia científica que aumentan la detección temprana y disminuyen la mortalidad. En mama, por ejemplo, la mamografía anual a partir de los 40 años, y el Papa Nicolau en el cáncer de cervix, ¿ok? Entonces, en cáncer de pulmón, por muchos años se estudió la posibilidad de detección temprana en pacientes fumadores pesados, porque la población general que no fuma, su incidencia de cáncer de pulmón es relativamente baja. Así que este tema de tamizaje se aplicó específicamente en pacientes fumadores pesados. Esta semana diciendo te extraño. Listo. Entonces, aquí está un forest plot, que es estas curvas, estas gráficas que ustedes ven aquí, donde ellos encuentran que hacer estudios de tamizaje versus no hacerlos no disminuía la mortalidad. La mayoría de estos estudios fueron realizando radiografía de tórax, observen, ¿ve? Chest X-ray, ¿sí? Y no encontraron que en pacientes fumadores pesados disminuyera la posibilidad de cáncer de pulmón. Hasta que se publicó este estudio, ya hace casi 15 años, que se llama el NLCT, ¿sí? El cual encontró que el uso de dosis bajas de tomografía aumentaba el diagnóstico del cáncer de pulmón contra radiografía de tórax, ¿sí? Se hacía eso de estos pacientes, lo hacías anualmente, creo que el programa era más o menos 3 a 5 años con tomografía anual versus radiografía de tórax en pacientes fumadores pesados. Y en los pacientes que usaron tomografía de baja dosis, encontraron más cáncer de pulmón contra radiografía de tórax y lo más importante, encontraron que aquellos pacientes que le hacían tomografía de baja dosis disminuyó la mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, en este estudio es positivo y a pesar de esto, la recomendación sigue siendo la misma, dejar de fumar. O sea, si tiene un paciente fumador pesado que sigue fumando, pero quiere hacerse tomografía screening, es algo como que contradictorio, ¿no? Lo principal es que deje de fumar, porque porque la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón está aumentada por seguir fumando. Así que esto siempre ha sido un tema, ¿no? Donde esté disponible se hace. En Panamá muy poco se hace, porque afortunadamente tenemos poco incidencia hay poco pacientes fumadores, ¿no? Pero si en algún momento alguien le pregunta por hacerse eso para disminuir como una forma de detección temprana a un paciente que no fuma, usted no puede decirle a ese paciente, bueno, te vamos a hacer una tomografía de baja dosis como una forma de prevenir el cáncer de pulmón. No, eso aplica solo a pacientes fumadores pesados. Entonces, ya una vez pasado la detección temprana, ya vamos a entrar en lo que más vamos a ver.
que es el paciente que va a llegar probablemente con síntomas y al cual tendremos que hacerle un diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿no? Los principales síntomas del paciente con cáncer de pulmón, el principal es la pérdida de peso, sobre todo una pérdida de peso de más del 10% no intencional, la tos, la disnea, el dolor, toser con sangre. También va a haber pacientes, he visto bastante, que la forma de diagnóstico, el paciente se hace una placa de tórax, una radiografía de tórax y se ve una opacidad pulmonar y el paciente no tiene ningún síntoma. Eso también puede ocurrir. Pero la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón, digamos que la mayoría están sintomáticos. También están los síndromes paraneoplásicos, que son, eso del síndrome paraneoplásico, apúntenlo y apréndanse qué es un síndrome paraneoplásico, porque siempre que doy esta charla no le he preguntado absolutamente nada. Yo usualmente pregunto, pero casi nunca me han contestado respuesta de manera adecuada cuando pregunto qué es un síndrome paraneoplásico. Así que apúntenlo y busquen qué es un síndrome paraneoplásico. Los síndromes paraneoplásicos principalmente se ven en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el non-small cell lung cancer, ¿no? Y los más comunes, lo que es la hipercalcemia maligna, es uno de los más comunes, la osteoartropatía hipertrófica, que este es bastante común, y las neurológicas son menos comunes, ¿ok? Otras son, por ejemplo, la trombocitosis, leucocitosis, eso sí vemos bastante frecuente. Así que le dejo esto de tarea. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Entonces, una vez que un paciente llegue con síntomas, recuerde que ese paciente ya no le estamos haciendo estudios de detección temprana. Estamos haciendo estudios diagnósticos, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, dependiendo de la presentación, al paciente se le harán los distintos estudios. El primer estudio que usualmente se hace en todo paciente con cáncer de pulmón, a pesar de que van a, a hablar mucho del PET, que la resonancia, que la tomografía, sigue siendo la radiografía de tórax, la común y silvestre. El primer estudio en prácticamente todo el mundo porque es lo más fácil de hacer y es lo primero que le pedimos a un paciente cuando está en un cuarto de urgencias o un estudio general, así que tiende a ser la radiografía de tórax. Eh, por ejemplo, en este caso, aquí lo que básicamente ilustra en esta diapositiva es un paciente que, por ejemplo, tenía tos, ¿sí? Y que encuentran en la tomografía un tumor en bronquio superior derecho, en la tomografía. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un tumor central. Y la mejor forma de acceder a un tumor central, o sea, un tumor que está cerca de los bronquios principales, es por medio de una broncoscopía, que le hace una broncoscopía y se ve entonces este tumor que protruye dentro del bronquio principal derecho, ¿ok? Aquí está el tumor, y ese tumor se le hace una biopsia. Hay pacientes, por el contrario, que en vez de tener una masa central pueden tener un nódulo periférico. ¿Sí? Este paciente con este nódulo periférico, lo más seguro es que está sintomático, porque observen que el resto de sus pulmones, este es el corazón, estos son los vasos, la trama broncovascular, este nódulo es un nódulo periférico. Este nódulo periférico jamás lo vamos a poder tomar una biopsia con una broncoscopía. Entonces, la mejor método de diagnóstico de este paciente, cuando habla de diagnóstico, es ya confirmatorio, es una biopsia guiada por tomografía transtorácica, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Le tomaron una biopsia, porque es un nódulo periférico. Hay pacientes que, por ejemplo, debutan con derrame pleural. El paciente llega, tiene tos, falta de aire, ustedes lo ocultan, los ruidos respiratorios están ausentes o disminuidos en el campo pulmonar afectado, las vibraciones vocales provocadas están disminuidas, ¿sí? Esto está a la percusión está mate, eso tomando en cuenta de que hagan ese examen físico adecuado en el cuarto de urgencias o en la consulta, le hacen su placa o su radiografía de tórax y ven signos de derrame pleural. Entonces, en ese paciente, si lo que tiene es mucho derrame pleural, una de las mejores formas de hacer el diagnóstico es hacer una toracentesis diagnóstica y terapéutica, sea sacar medio litro o un litro de líquido pleural
y con eso ver si en el líquido pleural hay células tumorales malignas. Entonces, en este caso lo que hicieron fue que este paciente tenía derrame pleural y se hizo fue más bien una evaluación de la pleura y observen los múltiples implantes en la pleura visceral que tiene este paciente, ¿sí? Y se toman biopsia de estas muestras de eso y con esto se confirma el diagnóstico. Entonces, el resumen es que el diagnóstico, la mejor forma de confirmarlo depende de la presentación. Hay pacientes que será la broncoscopía, hay pacientes que será sacar el líquido pleural, hay pacientes que será una biopsia guiada por tomografía. Así que depende de la presentación clínica. ¿Ok? Entonces, una vez que se toma la patología, va a depender de qué le llegó al patólogo. Al patólogo, si le llega un paciente con derrame pleural, nosotros le enviamos un bloque celular. O sea, se saca el líquido, se centrifuga y de eso precipita las células, el contenido celular y esto se analiza. Si es una biopsia guiada por tomografía, mandaremos un core, ¿sí? Como esta o, por ejemplo, esta que fue con una broncoscopía. Y si es un paciente que fue una cirugía, ya se le manda al patólogo un lóbulo, una lobectomía, un lóbulo del pulmón. Es más fácil hacer un diagnóstico así. Entonces, todo el procesaje que lleva una patología, esto usualmente, hasta que hacer un diagnóstico definitivo, usualmente debe tomar 2 a 3 días para el patólogo tenernos un diagnóstico definitivo de cáncer de pulmón. Para mí es importante, por ejemplo, que cuando yo voy a ver un paciente, a veces ahí me consultan y el paciente tiene la tomografía, la patología, le han hecho la broncoscopía y yo al paciente le digo, usted tiene una masa en el pulmón. Hasta que no me llegue el reporte de patología, yo al paciente no le digo que tiene un cáncer de pulmón. Tengo que esperar la patología. Sin patología, yo le puedo decir que hay sospecha o todo esto, pero no hasta que llegue la patología. Entonces, con esto, lo que se llama la hematoxilina iosina, el patólogo nos dice si el paciente tiene un cáncer de pulmón o no, o por lo menos va a decir si tiene células malignas o no. ¿Sí? Algunos pacientes se tendrá que hacer como una cosa que se llama inmunistoquímica, que es una tinción especial que nos vaya a determinar el tipo de cáncer de pulmón. O sea, si estamos ante un cáncer de pulmón o un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso de pulmón, ¿sí? Y además, hoy en día, además de decirnos si el paciente tiene o no un cáncer de pulmón, nos debe decir el tipo de cáncer de pulmón y, si es posible, tener suficiente material para hacer análisis genéticos de la muestra para ver cuál es el mejor tratamiento para el paciente. O sea, es diagnóstico, es para ver su tipo de cáncer de pulmón y también tenemos que tener material para ver cuáles son las mejores terapias para nuestro paciente. ¿Ok? Pues aquí, hoy en día no sé, antes, hace muchos, déjame ver para ver, aquí, esta diapositiva, hasta el año 2010 o 2012, nosotros nos conformábamos con que nos dijeran que el paciente tenía un cáncer de pulmón de células pequeñas, small cell lung cancer, que son más o menos el 20% de todos los cánceres de pulmón, o si era non-small cell lung cancer. Ya con eso era más que suficiente, porque todos estos pacientes lo englobábamos en una misma diagnóstico y a todos le damos la misma quimioterapia, no había ningún otro tratamiento. Y lo único que diferenciaba el tratamiento, estos dos, era el tipo de quimioterapia y el cuadro clínico y esto, pero básicamente no tenemos que hacer mayor cosa. A medida que pasaron los años, tuvimos que ir ya no solo que nos diga el patólogo si es un cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ya, hoy el patólogo tiene que ser capaz de decirnos estamos ante un adenocarcinoma, o si estamos en un carcinoma escamoso, o si estamos en un adenoescamoso, o en un células grandes, por ejemplo. O sea, tiene que ser más específico en el diagnóstico, porque, por ejemplo, la quimioterapia o los anticuerpos que vayamos a ofrecer o las pruebas genéticas que vayamos a evaluar son distintas dependiendo del subtipo de cáncer de pulmón. O sea, que ya estoy, que nos diga un patólogo, tiene un non-small cell lung cancer, me deja a mí totalmente a ciegas porque me tiene que dar más información para ofrecer un mejor tratamiento. ¿Ok? Entonces,
Algo que es importante cuando hacemos el diagnóstico de cualquier tipo de cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón, es saber ante qué estadio estamos, ¿sí? O sea, qué tan avanzado no está la enfermedad. Entonces, ahí es donde van a venir los métodos de imágenes. Eh, aquí los métodos más utilizados son por lo menos tener una tomografía de tórax y abdomen y una tomografía o mejor una resonancia magnética de cerebro, dependiendo de cómo se presente el paciente. En muchos pacientes se utilizará, en vez de una tomografía, un método de imagen más reciente, que es el PET-CT, en el cual el contraste, en vez de ser yodo, lo que vamos a utilizar es lo que se llama fluorodeoxiglucosa, que es una glucosa radiomarcada, en el cual el tumor donde hay células malignas, al tener mayor capacidad replicativa, tendrá mayor captación de la glucosa y veremos, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, ¿no? Un nodulito claramente que se ve aquí en el PET-CT. Es bastante fácil ver los PET-CT porque donde hay enfermedad se ve así, como que en un amarillo o naranja potente, ¿no? ¿Qué tiene el PET-CT? Que es muy sensible para ver metástasis. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto que ustedes ven aquí es la escápula y aquí se ve una metástasis. Esto en una tomografía o inclusive en un centelleo óseo, tal vez no lo hubiésemos visto. Entonces, el PET-CT tiene la capacidad de cambiar el estadio hasta en un 30% de los pacientes. Así que es una prueba que usamos bastante, de manera muy frecuente en nuestros pacientes, sobre todo en los estadios 3, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí están todos los métodos. ¿Hay que hacer todo esto en un paciente? No. Hay que hacerlo con lo mejor que tengamos y con lo que necesitemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos usar el PET-CT, por aquí no está la tomografía, hay pacientes que necesitan que le hagamos otros estudios, por ejemplo, esto que se llama el IBUS, que es el ultrasonido endobronquial con aspiración con aguja fina, hay pacientes que hay que hacer la broncoscopia más biopsia, ¿sí? Paciente que hace electrocoroscopía y mediastinoscopia. Todo esto depende del escenario. No es que hay que usar todos estos métodos de imágenes, pero básico, básico, que siempre vamos a utilizar la tomografía o el PET-CT, la tomografía cerebral y la resonancia magnética de cerebro. Muchos pacientes hay que hacer obviamente la broncoscopia para hacer diagnóstico. Así que no vamos a entrar a todo este detalle, pero la presentación nos dice qué tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, este es el estadio, nadie tiene que aprenderse el estadio del cáncer de pulmón, ¿sí? Lo que es el TNM y los distintos estadios del cáncer de pulmón. Vamos a hacer, ¿por qué el cáncer se estadia? Para ver por qué si alguien me puede contestar ahorita mismo, para ver si alguien me está llevando la charla. ¿Por qué a un paciente con cáncer tenemos que estadificarlo antes de empezar un tratamiento? Dos razones. Ahí lo principal. Uno, por ejemplo, si un paciente me llega a mí y me dice, y se le encuentra un nódulo de 1 centímetro, 2 centímetros, se le hace una biopsia transtorácica y dice que es un cáncer de pulmón, y los demás estudios, ninguno muestra que haya nada en otra parte del cuerpo, y me hace este paciente, yo le digo, oye, usted tiene un nódulo de 2 centímetros, y ya. Imagínese ese mismo paciente si yo le digo, oye, le encontramos un nódulo de 2 centímetros, pero además le encontramos metástasis en el hueso, metástasis en el hígado, ¿sí? Entonces ya al mismo paciente vas a ver cuando tú le das la información, son dos informaciones distintas. Entonces, lo principal es para establecer un pronóstico. El paso número uno, un pronóstico. El paso número dos, establecer un plan de tratamiento, ¿sí? Al primer paciente
Probablemente lo llevamos a cirugía porque es solo un nódulo en el pulmón de 2 centímetros. Y al otro que tiene enfermedad en el hueso y en el hígado, ya es un paciente que evidentemente no lo podemos mandar a operar porque la enfermedad está afectando, ya tiene una enfermedad sistémica. Entonces, básicamente son esos dos, que fue lo que mencionaste. Pronóstico y dos, tratamiento. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, qué es lo primero que sabemos con estadio. Esto que está aquí, que es el pronóstico. Observen que los estadios uno, ¿sí? Que tiene varias subcategorías, pueden vivir el 68 o 92% pueden estar vivos a 5 años, los estadios uno. Los estadios 2 el 53 a 60% están vivos a 5 años. Los estadios 3 el 13 al 13%, al 36% están vivos a 5 años. Y los estadios 4 que son los pacientes que tienen enfermedad metastásica, que también tiene varios subtipos, puede estar vivo del 1 al 10% de los pacientes. Entonces, lo primero que queremos saber es un pronóstico, ¿ok? Cuando hacemos el estadio. Entonces, para que tengan una idea, yo siempre los tengo a hablar así: localizados, localmente avanzados y metastásicos. Los localizados generalmente son los estadios uno, los estadios 2. O sea, usualmente una masa en el pulmón que puede ser menor a 3 centímetros o mayor de 3 centímetros, a 3 centímetros. Usualmente esos son los estadios 2. Es lo que llamamos la enfermedad localizada. Esos pacientes son estos, ¿no? Observen que, es lo que le dije anteriormente, enfermedad localizada solo el 16% en los Estados Unidos. Se diagnostican con enfermedad localizada. En Panamá con enfermedad localizada menos del 10% lo va a encontrar así. Enfermedad regional es un paciente que además de tener una masa en el pulmón, tiene afección de los ganglios del mediastino, o sea, los ganglios paratraqueales, subcarinales, mediastinales contralaterales, ¿sí? Los prevasculares, todo eso son lo que se llama enfermedad regional. Hay una masa y ganglios en el mediastino. Y la enfermedad metastásica ya es una enfermedad que tiene o metástasis, varias metástasis en el mismo pulmón o en el pulmón contralateral, o tiene derrame pleural, o tiene enfermedad metastásica en otros sitios, por ejemplo, en el pulmón, en el hueso, o un paciente que tiene metástasis al hueso. ¿Está bien? Entonces, así ustedes distinguen entre una enfermedad, o sea, estadio 1 y 2 generalmente son enfermedades localizadas. Estadio 3 son enfermedades regionales, y enfermedad distante usualmente estamos hablando de enfermedad metastásica estadio 4. ¿Está bien? Entonces ahí ustedes pueden ver el porcentaje. O sea que en Estados Unidos el 60% de los pacientes se diagnostican cuando tienen ya metástasis, ¿sí? Y observen que el 16% que tiene enfermedad localizada, la mitad ha muerto a los 5 años. Entonces, por eso es que, a pesar de que no es el que tiene más incidencia, es el que causa más mortalidad. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Entonces, en Panamá, por ejemplo, ustedes pueden ver que este fue un estudio que se hizo una vez demográfico en Panamá, ya viejito, del 2016. Observen que el 54 de los pacientes, 54% de los pacientes eran mujeres. La edad a la cual se hace el diagnóstico usualmente es 66 años. Y solo la mitad de los pacientes tienen historia de tabaquismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Panamá la incidencia de tabaquismo es baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a encontrar más pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón no asociado al tabaquismo. Porque si fuera un país con alta tasa de tabaquismo, en vez de tener 200 pacientes por año, tal vez tendremos 1.000, 2.000 por año. Pero afortunadamente esto no es así. Observen que la supervivencia media de los pacientes atendidos en el oncológico es de 17 meses, ¿ok? Entonces ya vimos lo que es Entonces ya, si ustedes ven, vimos un paciente con o sin síntomas, hicimos los estudios diagnósticos, la biopsia según cuál era el método mejor, eh, el mejor método diagnóstico para ese paciente. Y aquí está todo lo que hacemos, ¿no? La revisión de patología, la historia del examen físico,
los estudios básicos como una tomografía de tórax, los laboratorios. Mire que lo que dice aquí, recomendar dejar de fumar, ¿sí? Y hacemos lo que debería ser lo ideal, lo óptimo, ¿no? Un manejo multidisciplinario en el cual esté todo el team completo, ¿no? Los cirujanos, los oncólogos, radiooncólogos, además de eso, psicólogos, trabajadores sociales, eh, el patólogo, obviamente, lo que es la biología molecular, todos son parte del team para establecer el mejor tratamiento y para dar el mejor soporte al paciente. Entonces, básicamente aquí está un pantallazo de lo que deberían ser los tratamientos, ¿no? Yo les dije a ustedes que los estadios uno y 2 usualmente es lo que nosotros llamamos la enfermedad localizada. Entonces, la enfermedad localizada, usualmente el tratamiento va a ser cirugía, ¿ok? A esa cirugía, usualmente el paciente recibe quimio más inmuno o quimio más inmuno después de la cirugía. Y dependiendo, hay pacientes que en vez de quimio, lo que van a requerir es terapia blanco, ¿sí? Entonces, pero aquí lo principal es que este paciente de estadios tempranos uno y 2 el manejo, digamos que eh, son pacientes que su tratamiento incluye la cirugía. Ya los estadios localizados o localmente avanzados, perdón, ya vamos a incluir los estadios 3 donde hay una masa en el pulmón y ganglios en el mediastino, ¿sí? Entonces, a estos pacientes el tratamiento usualmente no incluye cirugía, usualmente, y básicamente la base del tratamiento está dada en dar quimioterapia más radioterapia, ¿sí? Y que en muchos casos incluye pacientes que hay que darle inmunoterapia y otras terapias blancas dependiendo de cómo es el tipo de tumor. Y los estadios 4 o enfermedad diseminada, el tratamiento ya va a ser un tratamiento sistémico a base de quimioterapia, inmunoterapia, inmunoterapia más quimioterapia o terapias blanco o y la secuencia de ellos. Pacientes que empezamos con quimio inmuno, después lo pasamos a- o empiezan con terapias blancas, después van a quimio, después van a inmuno. Uno usa todo el arsenal de tratamientos disponibles para tratar de mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia del paciente. Así que básicamente esto es un resumen bien sencillo de cómo debe ser. Estadios localizados uno y 2, lo principal es la cirugía. Estadios 3 y 4, radioterapia más quimioterapia. Y estadios 4, tratamiento sistémico. La mayoría de los pacientes, incluso en estadios más tempranos, van a requerir terapia sistémica, ya sea quimio o inmuno o terapia blanca. Prácticamente todos van a requerir esto. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito de cirugía, la cirugía para estadios localizados, como ya lo mencionamos, y el estándar de tratamiento es que si hay una masa en el pulmón, entonces el paciente debe ir a una lobectomía, ¿sí? Más disección de ganglios mediastinales. Y esta cirugía se puede hacer abierta, como esta que está aquí, a través de una toracotomía abierta, o también puede ser una toracoscopía con una cirugía mínimamente invasiva, la cual puede dar resultados oncológicos similares, siendo esta menos mórbida, con hospitalizaciones menos prolongadas, menos dolor a largo plazo, menos pérdida de sangre y con buenos resultados. Así que con unas manos experimentadas se puede también hacer este tipo de cirugías. ¿Ok? Yo les mencioné que en estadios más avanzados, lo que se llama enfermedad localmente avanzada, o sea, tumor más grande del mediastino, el estándar es dar quimiorradiación concomitante. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Esto es un estudio que compara quimio más radio versus quimioterapia versus radioterapia sola, ¿sí? Y la quimio radio combinada es mejor, en realidad es que la quimio radio secuencial. Pero ese es el tratamiento. Quimio más radio al mismo tiempo, concomitante se llama eso. Sí, esta es la forma en la cual estos pacientes, una vez hecho el diagnóstico, nosotros los mandamos con el radiooncólogo. El radiooncólogo busca dónde está la masa y establece varios curvas de dosimetría, le llaman ellos. ¿Sí? Ustedes ven que esta curva roja, que yo no sé si ustedes ven la flechita,
Eso es lo que se llama el GTV, que se llama el Gross Target Volume, es el área donde está el tumor. También lo que se llama el Clinical Target Volume, que es dosis más pequeñas para proteger a órganos que están sanos. Esas son las curvas de dosimetría y esto lo hace el técnico de radioterapia y el radiooncólogo, ¿sí? Para establecer un plan de tratamiento. Y este es en pacientes operados, ¿no? Yo le dije a ustedes que la mayoría de los pacientes, inclusive en estadios más tempranos, tienen que recibir tratamientos adyuvantes, o sea, tratamientos complementarios después de la cirugía. Y esto disminuye la mortalidad. Entonces, vamos a entrar a la enfermedad metastásica, que como yo le dije anteriormente, en Panamá al menos el 80% de los pacientes debutan con enfermedad estadio 4. En países como europeos y en Estados Unidos, hasta un 50-60% de los pacientes debutan con enfermedad metastásica. Y aquí está cómo ha evolucionado esto en las últimas décadas, ¿no? Esto, cuando yo estaba estudiando en el oncológico hasta el año 2010, básicamente lo que hacíamos era darle quimioterapia a estos pacientes, que fue lo que le mencioné a ustedes, ¿ves? No, no es small cell lung cancer y small cell lung cancer. Esto estuvo como hasta el 2007, 2010. Era la época de pura quimioterapia para todo el mundo. Ya después vino esta época, que fue la época donde era importante saber la histología, porque habían medicamentos de quimio que funcionaban para algunos, por ejemplo, para adenocarcinoma usamos pemetrexed y para escamoso el pemetrexed no sirve. Pero necesitamos saber el tipo de histológico. Después de esto vino la época de el boom de la patología molecular, donde un paciente debíamos saber a quién le hacíamos estas pruebas. Por ejemplo, los pacientes con adenocarcinoma de pulmón, a todos tenemos que hacer estas pruebas genéticas que se llaman EGFR, ALK, ROS1, para determinar si el paciente es candidato a una terapia blanco, que usualmente son tabletas que se absorben a través del tracto gastrointestinal y van contra un target específico, ¿ok? Y en los últimos años, probablemente en los últimos 7, 8 años, viene el boom de lo que es la inmunoterapia. ¿Sí? Entonces ya hoy en día tenemos que hacer todo esto que está aquí, saber el tipo histológico, hacer la patología molecular y hacer biomarcadores para ver qué tanto beneficia la inmunoterapia a los pacientes. Y estas terapias blanco, a pesar de que estoy hablando de esto en la parte de enfermedad metastásica, ya los tratamientos adyuvantes en los pacientes operados que se da va a depender ya no es solo quimio, sino es también ver si requiere terapia blanco. Ya hay estudios que tenemos de eso. Así que estas pruebas genéticas no son solo para la enfermedad metastásica, sino para la enfermedad temprana, para ver cuál es el mejor tratamiento. Necesitamos saber toda esta información. Entonces, esta es solo como para para ver en el recuerdo, ¿sí? Esto es un estudio publicado en el 2008, donde se documentó. Observen que primero que la quimioterapia en cáncer de pulmón es algo relativamente frecuente, algo que empezó a utilizarse en la época en este siglo, desde el 2000 para acá, porque ahí fue que se encontraron que quimioterapia, aquí ustedes ven aquí, esto se llama quimio CT más supportive care. La curva azul, estos pacientes, cuando tú le das quimioterapia más supportive care, tienen mejor supervivencia global que los pacientes que le das supportive care solo. Y de ahí viene entonces, ahí empezó la época de la quimioterapia, ¿sí? Que era una época donde, ok, tiene cáncer de pulmón, solo no pequeña, ¿qué podemos hacer? Y está en buenas condiciones, vamos a darle quimioterapia porque es mejor que dar solo cuidados paliativos. Entonces, alguien que me responda cuál es la supervivencia media de los pacientes que recibieron quimioterapia y cuál es la supervivencia global media de los pacientes que recibieron solo cuidados paliativos en esta curva. Si alguien me lo puede decir, que no sea el mismo que contestó hace rato. ¿Quién se atreve? Sí que me están escuchando.
¿Qué es qué es la mediana de, qué es una mediana? ¿Qué es una Es el mediana? valor que se repite más veces en en Ah, los tú me estás resultados. hablando, que está hablando de mediana. Vamos a ir una mediana de supervivencia, que no es lo mismo. ¿Sí? En la curva de Kaplan. Esto es una curva de Kaplan-Meier. Tú me estás hablando desde una, de estadística más básica, ¿no? Lo que es media y mediana. Si yo te entiendo, eso es eso. Pero esta es una mediana de supervivencia. ¿Qué es eso? O sea, esto es algo que está evaluado en tiempo. O sea, el tiempo y aquí está probabilidad. ¿Sí? Como aquí estamos hablando de vida, de morir o vivir. Esto que usted va a ver aquí en el lado izquierdo, esa barra vertical, habla de probabilidad de estar vivo. Y la horizontal, el eje de la X, habla de tiempo en meses. Entonces, ¿qué es una mediana de supervivencia? Para ser más específico, ¿qué es mediana de supervivencia? Esta curva es vital que la sepan, porque en oncología no podemos dar una charla si no podemos una curva así. ¿Ya cuántas charlas han dado de oncología? Varias ya. Sí, doctor. Y en todas le han presentado curvas de esta, ¿verdad? Que casi no puede echarla de oncología sin presentar estas curvas. Entonces quiero nada que sepan interpretarla. Bueno, una mediana de supervivencia es el tiempo en el cual la mitad de las personas incluidas en el estudio han presentado un evento. Cuando la mitad de la población, o sea, el 50%, ha presentado un evento, entonces esa es la mediana de ese evento. Por ejemplo, puede ser la mediana mediana de que la enfermedad avance. Puede ser mediana de la mediana más fácil de medir, que es la de supervivencia, ¿sí? Yo empecé un estudio hoy, o un paciente hoy empieza un estudio, y a partir de ahí yo empiezo a contar el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando en la mitad de los pacientes ocurre el evento muerte, en este caso el evento es muerte, entonces esa va a ser mi mediana. ¿Qué quiere decir? Cuando yo arranqué mi estudio, fue el día cero. Este fue el día cero que cada uno de esos pacientes empezó dentro del estudio. No todos empiezan el mismo día. El día que yo empecé el estudio, yo le empiezo a partir de hoy, pues yo voy reclutando un paciente hoy, ese es su día cero. En un mes recluté otro paciente, ese es su día cero. En 6 meses recluté otro paciente nuevo, ese es su día cero. Allí yo empiezo esta curva, ¿ok? Si un paciente falleció a los 3 meses, este paciente va haciendo que esta curva esté aquí. A los 6 meses murió otro paciente, aquí hay otro paciente. 9 meses, aquí hay otro paciente y así, ¿sí? Entonces ustedes ven que al principio el 100% de los pacientes están vivos porque los recluté en el estudio y a medida que va pasando el tiempo va pasando el evento. ¿Cuál es el evento? El evento muerte, ¿ok? Va pasando, va pasando. Ta, 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 ta. Entonces, cuando el tiempo en que el 50% presentó el evento, o sea, este número que está aquí, cuando el 50% de los pacientes tuvieron el evento muerte, esa es mi mediana. Entonces yo hago aquí, pa, y aquí. Aquí es donde la mitad de pacientes presentaron el evento muerte. O sea, fue más o menos 7 meses. A los 7 meses, el 50% de pacientes habían fallecido en los que estaban en quimioterapia. ¿Sí? Es así. Entonces, ¿quién me dice cuánto fue la supervivencia, más o menos la supervivencia de los pacientes que estaban solo en supportive care con esa curva? Ya le dije la de quimio. 5 meses. Más o menos, para ver. O sea, estamos aquí, tiro hacia acá uh, y bajo. Más o menos, unos 4 o 5 meses. Sí, como por aquí, ¿ves? ¿Lo ves? Como por aquí unos 4 o 5 meses. Entonces,
Este grupo vive 7 y este vive 4. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una medida estadística. O sea, esta curva creo que usted la entienda porque esto es lo que usted va a leer el resto de su vida y no quiero que lo malinterprete. Esta, esto está diciendo, cuando un paciente me pregunta, doctor, ¿y si me pone quimio, cuánto tiempo más voy a vivir? El estudio lo que está diciéndote es que la mediana de supervivencia va a aumentar de 5 meses a 7 meses y medio por ahí, cuando lo quimio. Y esa diferencia, si es estadísticamente significativa, quiere decir que dar la quimioterapia aumenta la probabilidad de vivir y eso no es algo que ocurre al azar. Eso es por una intervención que tú hiciste que se llama quimioterapia, ¿ok? Ese resultado lo que te está diciendo es que eso es un análisis estadístico. Eso no necesariamente quiere decir que el paciente, si le pongo quimio, va a vivir 3 meses más. ¿Por qué? Porque cuando un paciente a mí me pregunta, doctor, ¿y cómo me va a mí si usted me pone quimio? Pues, o sea, yo tengo que explicarle esta curva al paciente, pero de una manera que él me entienda. Entonces, que yo le digo al paciente, mire, si yo le doy quimioterapia, se ha visto que más o menos la mayoría o la mitad de los pacientes más o menos están viviendo como unos 7 meses. Vamos a poner un ejemplo. Ya eso hoy en día no es así. Ya hoy en día los pacientes viven mucho más, como 7 meses. ¿Sí? Que son los pacientes que se murieron por aquí, ¿verdad? Esto se llama, eso es como explicar al paciente el pronóstico. ¿Sí? No es como las novelas. Usted va a tener 6 meses de vida, eso no existe. Tú tienes que decirle probabilidades. Entonces dice, oye, como la mitad de los pacientes, más o menos, viven como 7 meses. Aunque, miren que aquí hay pacientes que se murieron al mes, que son estos que están por aquí, ¿ve? ¿Lo ven? Al mes, 2 meses, se fueron muriendo. Yo tengo que decir al paciente, oiga, pero es que hay como un 30% de los pacientes que a pesar que le ponga quimio, pueden morir a los 3 meses. Ese es el peor escenario, ¿ok? Que yo le pinto al paciente. Y yo le digo, pero mire, hay pacientes que a los 24 meses, hasta un 10% de los pacientes pueden estar vivos. ¿Me explico? O sea, el paciente no es que va a vivir, no, la posibilidad de usted estar vivo es como 6 meses, como 7 meses según el estudio, no. Hay pacientes que le puede ir peor y otros que le puede ir mucho mejor. Entonces, esa es la forma en la cual esta gráfica uno tiene que llevársela al paciente, porque el paciente, tú lo vas a llevar a quimioterapia, eso le puede causar náuseas, vómitos, muchos efectos secundarios puede tener, o los costos, y el paciente tiene que entender, esta gráfica se la tiene que llevar y traducir a su idioma. ¿Me explico? Entonces, más o menos, entonces esta gráfica me quería parar porque es bien sencillita para explicar así, ¿no? Así que, más o menos para que entiendan cuando le hablen de mediana de supervivencia, libre de progresión, mediana de supervivencia global, cuando un estudio mejora o no un resultado contra el otro, las cosas nuevas, ¿sí? Y esto, lo que implica esto para el paciente, ¿no? Entonces ya esto aquí es la era de la terapia blanco. Todo esto son target therapy. El primero que vino hacia cáncer de pulmón es este que se llama el EGFR, para el cual existen todos estos medicamentos que están aquí. En Panamá se utiliza mucho el osimertinib en primera línea, ¿sí? Otros más recientes, por ejemplo, el ALK, en el oncológico utilizan el alectinib, pero observen todo lo que hay. Hay muchos tipos, ¿sí? Por ejemplo, otro que se usa con bastante frecuencia es este que se llama el ROS1, el cual utilizamos el crizotinib. Ahorita mismo yo tengo un paciente que lo tengo que tiene esta mutación, la mutación de KRAS, pero específicamente esta que se llama la G12C, y lo tengo en sotorasib. Entonces, ¿cuál es la mutación más frecuente en cáncer de pulmón? Si yo le pregunto a ustedes, es la mutación del KRAS. Este pregunta de examen, la más común. Y este es un protoncogen, ¿ok? Entonces, esta es la mutación más frecuente y dentro de esta mutación hay una que es viable, o sea, que tiene tratamiento, que es la específica del G12C. Pero de todas, la más común, sé que está el 14% en Panamá, la más común de todas es esta, para tratamiento, la mutación del EGFR, 17% en el mundo. En Panamá es como, ahora se lo voy a enseñar, como un 30%, un poco más. Entonces, esta fue una mutación que observen que hoy sabemos todo esto, pero esto empezó así. Esto fue un estudio del Mass General
en el cual ellos encontraban que los pacientes que no fumaban por alguna razón, cuando le daban gefitinib, respondían muy bien. O sea, ellos lo dan a todos los pacientes, pero encontraban que habían pacientes con cáncer de pulmón que no fumaban, que respondían muy bien. Entonces, ellos encontraron publicaron esto en el 2004, hace 21 años, y encontraron que en pacientes que tenían una mutación de este gen, del el receptor del factor de crecimiento epidermal, que producía una alteración en el dominio intracelular de este receptor que se llama el factor de crecimiento epidermal, el gen codifica la proteína que es el receptor. Entonces, cuando hay esta alteración en el gen que produce una alteración en el dominio intracelular, estos pacientes respondían a gefitinib y los que no tenían la mutación no respondieron. Y ese fue uno de los primeros estudios que llevó a todo esto porque esto conllevó entonces al desarrollo de, por ejemplo, este estudio que comparó gefitinib contra quimio y observaron que cuando le daba este tratamiento a los pacientes que tenían la mutación, le va mejor cuando le da terapia blanco que quimio. Este fue un estudio que cambió un paradigma. Oye, estos pacientes no es quimio la mejor elección. Si tiene la mutación del IGFR, el paciente el tratamiento es terapia blanco con gefitinib en esa época. Eso fue en el año 2009. Entonces, y la presentación de ese estudio, recuerdo que yo fui, eso fue en San Francisco, y cuando yo vi eso por primera vez ahí presentado por el doctor Tony Mock, ya, eso fue como me enganchó lo que era el cáncer de pulmón y de ahí vino todo lo nuevo que ustedes ven, ¿no? Entonces, esta mutación en Panamá, observen que tiene una prevalencia mucho más alta, 28%. En el resto del mundo usualmente está en el 17%. En Perú alcanza hasta el 60% esta mutación. Entonces, si estos pacientes, yo le digo, oiga, doctor, yo le pregunto a usted, doctores, tengo un paciente con adenocarcinoma de pulmón metastásico. ¿Qué tratamiento usted me recomienda? ¿Ustedes qué me dirían a mí? Alguien que me responda. Tengo un paciente con adenocarcinoma de pulmón. ¿Qué tratamiento le doy? Así de manera general, quimio, cuidados paliativos, inmuno. O te Dependería dicen, del oye, estadio. no, ya le dije que estadio 4, tiene enfermedad metastásica. ¿De qué depende el tratamiento? Iría por un tratamiento paliativo, ya metastásico. Ok, le daré un tratamiento paliativo para una enfermedad metastásica, pero yo te digo, tiene adenocarcinoma de pulmón. O ahí me presenta a mí, doctor, tengo un paciente con adenocarcinoma de pulmón metastásico, doctor. ¿Usted qué le va a dar? ¿Qué yo debería responderle a la persona que me presente el caso? Yo le digo, doctor, todavía no sé exactamente qué es lo mejor para este paciente, porque a este paciente yo tengo que hacerle un análisis genético, tengo que ver biomarcadores, ¿sí? Por eso que hoy en día no es solo saber cáncer de pulmón, tengo que saber, oye, no, es un adenocarcinoma de pulmón. Estadio, ya hice el estadio, hice el tipo de histología que tiene el paciente, pero necesito saber todo esto que ustedes ven aquí. O por lo menos las más importantes, ¿sabes? Por las más importantes, el IGFR, el KRAS, el LK, el ROS1. Y ahora más adelante van a ver que vamos a hablar también de el PDL1, por ejemplo, o la inestabilidad microsatelital. Entonces, cuando te digan eso, que en cáncer de pulmón y en muchos tipos de cáncer también va a ser así. Yo decir, no, doctor, yo todavía no sé exactamente si es quimio, tal vez sea inmunoterapia, o tal vez sea darle osimertinib si tiene la mutación de IGFR, o tal vez sea darle, por ejemplo, ¿cómo se llama? Crizotinib porque tiene ROS1 positivo. Entonces, no tengo toda la información. Hoy en día se necesita paneles genéticos y biomarcadores para determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Ese es el concepto que le estoy vendiendo, ¿está bien? Entonces, seguimos. Ya. Entonces, está aquí esto, por ejemplo, vamos a ver, este es el ALK. Mire que en Panamá el 6,7% de los pacientes
son ALK positivos, ¿sí? Y lo más importante que es, miren esta curva, el paciente que tiene una alteración genética que puede ser tratada con una terapia blanco, vive más si yo le doy la terapia blanco. Si el paciente tiene, es susceptible a un tipo de tratamiento, pero yo no le doy la terapia blanco, el paciente no va a vivir mejor. Entonces, por eso es, si yo le doy el tratamiento así sin saber nada, el paciente no le está dando el mejor tratamiento y el paciente va a vivir menos y a tener peor calidad de vida. Por eso que esto es vital saberlo. El paciente que tiene una alteración genética variable, o sea que se le puede dar terapia blanco, hay que darle terapia blanco. Obviamente siempre y cuando tengamos la terapia blanco disponible, ¿no? Y esto es todo menos todo lo que hay, ¿sí? Todo lo que tengo que saber para ver qué le voy a dar al paciente. Y de estos medicamentos en Panamá tenemos, para casi todo esto tenemos, sí, todo esto lo tenemos para ver. Ujú. Sí, tenemos todo esto. Este de Med, este no lo tenemos, pero todos los demás los tenemos, ¿ves? Y ya. Sí, ajá. ¿Cuál? Este. Ujú. Esa es buena pregunta. La mayoría de las veces se consideran que son mutuamente excluyentes. Es decir, el paciente que tiene la mutación de EGFR usualmente tiene todo esto negativo, ¿sí? Y el paciente AL usualmente tiene todo lo demás negativo. El paciente con mutación de Carras tiene, o sea, la mayoría de estas mutaciones son mutuamente excluyentes. O tiene una o tiene la otra. ¿Me explico? Es muy raro que encuentre, por ejemplo, estas dos juntas, AL y EGFR. Es rarísimo, o sea, es contado y probablemente tenga que repetir la prueba y depende de dónde hicieron la prueba. Pero usualmente son lo que llaman mutuamente excluyentes, ¿sí? O tiene una o tiene la otra. Así es. Entonces, este es el oncológico hace mucho tiempo. Este es cuando hacían, todavía lo hacen, que es amplificación, el método de amplificación del DNA. O sea, se evalúan dos, tres genes, los más importantes, y EGFR, ALK, ROS1, le hace un panel de inmunohistoquímica para el PDL1 y lo hacen en estos laboratorios. Al principio, hace muchos años, cuando empezó todo esto, eso se tenía que mandar a otro país, demo- demoraba un mes en llegar, y era con un paciente con cáncer de pulmón no puede estar esperando un mes. Ya muchas de estas pruebas se hacen en el oncológico. A nivel privado, hay que mandarlo a Estados Unidos. Pero cuando lo mandamos a Estados Unidos, usualmente hacemos una cosa que se llama Next Generation Sequencing, que es una forma en la que se evalúa todo un panel de genes, ¿sí? Eso viene, esa tecnología viene producto de lo que se llama la secuenciación del genoma humano. Así como se secuenció el genoma humano, se secuenció también el genoma del cáncer. Y hoy es normal que hagamos paneles que tienen 300 genes, otros hacen 700 genes. De esos 300 genes, tal vez sean relevantes 10 o 20 genes nada más. Los otros 20, mucho no se sabe todavía qué se hace con eso, pero ya empiezas a conocer genes que antes no evaluaba y vas buscando nuevas terapias. Entonces, básicamente, hacemos más. Lo ideal sería hacer Next Generation Sequencing, que es un panel que te tira múltiples genes al mismo tiempo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la inmunoterapia. La inmunoterapia es un poquito más reciente. Sus primeros estudios empezaron con melanoma, pulmón y riñón. Estos dos señores, que ya son señores ya mayores, el doctor Tatsuko Honjo de la Universidad de Tokio y el doctor Jess Allison del MD Anderson, ambos se ganaron el premio Nobel en el año 2018, porque ellos en los años 80, 90, el doctor Honjo descubrió lo que se llama el PDL1 y el doctor James Allison describió lo que se llama el CTLA4, que son hoy en día la base de la inmunoterapia, el bloquear estos dos receptores. Y ellos se ganaron entonces el Premio Nobel de Medicina y eso trajo en boga. Hoy te vean todo el mundo hablando del sistema inmune, el sistema inmune.
o tómate la inmunobomba, o esto te mejora esto, porque cuando estos dos señores pusieron la inmunoterapia, eso trajo un boom y todo el mundo empezó a prestarle atención al sistema inmune y nosotros los oncólogos tuvimos que empezar a repasar inmunología porque era una terapia totalmente distinta. ¿En cómo funciona la inmunoterapia? Básicamente así. ¿Cuál es el concepto? Es que un tumor o una célula tumoral es como un agente, un cuerpo extraño en nuestro cuerpo. Es como un virus que está en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo debe ser capaz de reconocerlo y que lo reconoce y nos defiende por muchos años. No nos da cáncer porque nuestro sistema inmune nos está defendiendo. Entonces, usualmente, un tumor libera un antígeno, que es un antígeno tumoral. Ese antígeno tumoral es reconocida por nuestro sistema inmune a través de las células dendríticas que a través del complejo mayor de histocompatibilidad lo van a presentar a los linfocitos que debieron estar en reposo en nuestros ganglios linfáticos. Hay proliferación de ganglios linfáticos, de los linfocitos T. Estos que están en reposo son activados y al ser activados deben liberar citoquinas al tumor y destruir la célula tumoral. Esto ciertamente ocurre y no nos protege del cáncer por muchos años. Por ejemplo, las pacientes con displasia de bajo, moderado grado de cervix, muchas tienen regresión espontánea, pero esa regresión espontánea se debe a que hubo un sistema inmune que reconoció esas células preneoplásicas y las eliminó, ¿sí? Eh, pero el tumor puede tener la capacidad de evadir el sistema inmune. ¿Y cómo lo evade? A través de estos receptores. Por ejemplo, la célula tumoral puede expresar este receptor que se llama el PDL1 o el linfocito T puede expresar este receptor que se llama CTLA4. Cuando estos dos receptores están presentes, ellos bloquean la activación de las células dendríticas a nivel periférico en los ganglios linfáticos. Esto que está aquí se bloquea o se bloquea esta fase que está acá, que es la fase efectora en el mismo tumor. Entonces, la expresión de estos dos puede bloquear estas dos partes. Cuando estos receptores están presentes en la célula T o en el cáncer y bloquean entonces y se produce lo que se llama la evasión del sistema inmune. ¿Cómo hacemos para que el paciente responda? Bueno, dar anticuerpos que bloqueen estos receptores, por ejemplo, anti-PDL1 o anti-PD1. Aquí están los medicamentos o medicamentos anti-CTLA4. Y de esta forma hacemos que el sistema, quitamos el freno. Cuando hay estos receptores, esto frena el sistema inmune. Y cuando ponemos un anticuerpo, que es lo que es la inmunoterapia, entonces vamos a quitar ese freno que se le ha puesto al sistema inmune y el sistema inmune va a responder. Entonces aquí hay uno de los primeros estudios que hubo que fue, por ejemplo, de inmunoterapia sola versus quimio en pacientes con cáncer de pulmón con alta expresión de PDL1. Entonces, ¿qué medimos en los tumores? Medimos este receptor que se llama el PDL1 por método de inmunohistoquímica. Eso no es por método de secuenciación, es por inmunohistoquímica. Y ahí, por ejemplo, este es un estudio en quimio y radio, el uso de durvalumab, cómo les va mejor al paciente si después de la quimio y radio le das durvalumab versus no le den nada, ¿sí? Y allí el concepto básico es que, mira, conservan cáncer de pulmón con diagnóstico reciente y todas las otras mutaciones que vimos anteriormente salieron negativas. Desde los estadios 1 a los estadios 4, prácticamente todos van a recibir inmunoterapia. Estos que están aquí van a recibir inmunoterapia antes y después de la cirugía, estos después, los estadios 3 después de la quimioradio, y estos que están aquí solo o con quimioterapia al mismo tiempo. Pero básicamente esos son los grandes grupos. Le das terapias blanco al paciente si tiene un biomarcador positivo genético, o le das quimio o quimio con inmunoterapia o inmunoterapia sola. Estos son, pero prácticamente se usan en todos los escenarios. Y bueno, estos medicamentos sí nos llevaron a hacer nuevos efectos secundarios. No vamos a entrar en detalle. Yo no sé si fueron a Cáncer Panamá, fueron a Cáncer Panamá.
hay una charla Qué sobre, chévere. sí, bueno, hay un tema hablaron sobre este tema de un panel sobre los efectos adversos a la inmunoterapia. Eh, y ya hemos visto prácticamente todos estos. Entonces, ya terminando, ya esto es cáncer de pulmón, células no pequeñas. Algo sobre el cáncer de pulmón, células pequeñas, es menos del 20% de los cánceres en total. En Panamá su incidencia es más baja porque el cáncer de pulmón de células pequeñas prácticamente es un cáncer del paciente fumador. Y como aquí hay baja incidencia de tabaquismo, entonces lo vemos menos frecuente que en otros países. La mayoría de los pacientes vienen en estadios avanzados y el tratamiento usual no incluye la cirugía. Casi siempre es, si es enfermedad, lo dividimos en dos grandes tipos, enfermedad localizada y enfermedad extendida. La enfermedad localizada, el tratamiento es quimio más radio y la enfermedad extendida es tratamiento de quimioterapia con resultados bastante pobres. ¿Me explico? Bueno, aquí los pacientes viven realmente eh, poco tiempo. ¿Me explico? Los pacientes usualmente tienen una expectativa de vida de 12 meses. Este es con inmuno, pero la inmunoterapia aquí también se utiliza, pero el beneficio es muchísimo más bajo que en los cáncer de pulmón celular no pequeño, o sea, el adenocarcinoma, el escamoso, etcétera. Sí, pero también ya se usa la inmunoterapia, porque este es quimio más este medicamento que se llama tesolizumab. Sí. Otras palabras, ya estamos terminando. Déjame mencionar dos tumores más que son bastante, diría yo que poco frecuentes. Uno es el mesotelioma pleural. El mesotelioma pleural, como la misma palabra lo dice, es una enfermedad maligna de la pleura, ¿sí? Cuya principal eh, eh, factor de riesgo es la exposición al asbesto. De hecho, en países como Estados Unidos, a las personas que tienen mesotelioma pleural, esta es una causa para demandar, ya sea porque trabajaron en una empresa, de una fábrica de algo, o al edificio donde vivían, o, o, o porque el paciente trabajaba en algún tipo de alguna industria que utilizaba asbesto. Eso es causa de demanda en Estados Unidos. Eh, es una enfermedad que más que producir metástasis, lo que produce es una proliferación en la misma pleura que lleva un engrosamiento de la pleura. Causa mucho dolor y mucha disnea, ¿sí? Y causa disnea, dolor, tos. Sí, hay varios tipos, ¿sí? La mayoría de lo que se llaman el mesotelioma pleural epiteloide, ¿sí? Existen estos otros tipos adicionales, no tengan operación de memoria. Y usualmente si es una enfermedad que no está tan avanzada, el tratamiento es lo que sería eh, una pleurectomía, ¿no? Como en este caso que se quita toda la pleura del paciente y luego eso es la quimioterapia. O la neumonectomía pleural. La mayoría de los pacientes no son candidatos a estos procedimientos, pero y en Panamá realmente yo nunca he visto que hayan hecho este procedimiento, las neumonectomías extrapleurales. Usualmente en Estados Unidos sí se hacen. Aquí en Panamá realmente, como le dije, no es muy frecuente. Los pacientes que vi con mesotelioma, los pocos que he llegado a ver hace ya varios años, muchos eran personas que habían vivido mucho tiempo en el extranjero, así que algún factor de riesgo tuvieron así para mesotelioma, ¿no? Tanto enfermedad localizada como avanzada, el tratamiento incluye la quimioterapia, ¿sí? Que es cisplatina pemetrexed, y también aquí se ha visto beneficios del uso de inmunoterapia. Por ejemplo, aquí hay una inmunoterapia que es el durvalumab, o sea que en el mesotelioma pleural también la inmunoterapia se utiliza, aunque con un beneficio más bajo que con el cáncer de pulmón. Otro tumor que no es tan frecuente es el timoma, es un tumor central, ¿sí? Es raro, relativamente raro. Muchos pacientes pueden estar asintomáticos y otros pueden tener síntomas localizados como tos, dolor, falta de aire. Y algunos pacientes, sobre todo cuando tienen eh, un timoma, pueden desarrollar lo que se llama la miastenia gravis, ¿no? Es eh, es como si fuera un síndrome paranoplásico. Hay varios subtipos de timoma, siendo el más, el menos agresivo lo que es el timoma, que es una neoplasia benigna, hasta el más indiferenciado de todo, que es el carcinoma químico. ¿Sí?
Aquí está el estadio. En la enfermedad localizada y resecable, la cirugía es el tratamiento de elección, seguida de quimio radio, y en la enfermedad no resecable, básicamente la quimioterapia. Y en la enfermedad no resecable se tiende a considerar como una enfermedad no curable. ¿Sí? Así que básicamente ese es un pantallazo de lo que es los tumores de tórax. Y lo principal ahí es que vean lo que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Es el que más información tiene, luego el células pequeñas y ya un poquito de mesotelioma y de timoma. Pero prácticamente todo lo que pregunte sobre el cáncer de pulmón, células no pequeñas, lo que es la terapia blanca, cosas así. Si alguien tiene alguna pregunta, Doctor, en el caso hipotético que usted comentó sobre el paciente estadio 4 con metástasis de un tumor pulmonar, en esos casos, cuando se refieren así, metástasis, ¿es así a nivel cerebral o se evalúa también otros componentes como tales? como si no te entendí muy bien la pregunta, o sea que, Sí, en el caso que usted comentó sobre un paciente que llega a la ajá, consulta, tiene un tumor ajá, pulmonar con estadio 4 con metástasis. En ajá. casos, bueno, que he estado leyendo por algún motivo, los tumores pulmonares como que hacen metástasis a nivel cerebral. Sí, Entonces, sí, cuando sí. usted hablaba de este caso de metástasis a nivel cerebral, aún así hay posibilidad de brindarle un tratamiento al paciente haciendo Sí, el sí, sí, perfil genético. sí. Sí, por supuesto. Primero que todo, que la metástasis al cerebro es muy común en el cáncer de pulmón, ¿sí? Tanto así que a todos los pacientes con cáncer de pulmón, cuando le haces el diagnóstico, todos se le debe hacer, lo ideal es hacer una resonancia magnética cerebral, a todos, aunque no tengan ningún síntoma de metástasis cerebral. Una resonancia y si no tienes, por lo menos hacer una tomografía, ¿ok? Entonces, ahí las metástasis cerebrales, va a haber las metástasis cerebrales sintomáticas y las asintomáticas, ¿ok? Si el paciente tiene metástasis cerebrales sintomáticas, ese paciente va a requerir probablemente radioterapia al cerebro, ¿ok? O por otro lado, muchas de las terapias nuevas tienen penetración al sistema nervioso central e inducen respuesta en las metástasis cerebrales. Por ejemplo, las terapias blancos, el osimertinib, puede inducir respuesta en el cerebro sin darle la radioterapia. Entonces, también es una opción. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, la quimioterapia no funciona para controlar metástasis cerebrales, pero las terapias blancos sí pueden funcionar. Entonces, la misma terapia sistémica en algunos casos puede controlar las metástasis cerebrales. Entonces, por otro lado, a los pacientes, a todos en general, que eso no lo mencioné, los tratamientos que estamos hablando, cirugía, por ejemplo, cirugía es un paciente que se le ofrece a un paciente que tiene una buena condición clínica. Nosotros le llamamos estado funcional, que puede ser el ICOT o el Karnofsky. Eso tal vez ya lo dieron en alguna charla. Si no lo han dado, apúntanlo allí y repasen lo que es el ICOT, porque eso nos ayuda a nosotros a determinar quién es candidato a tratamiento y quién no. Entonces, uno, el ICOT, el estado funcional. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paciente con metástasis cerebrales sintomáticas, que esas metástasis lo han dejado encamado, el paciente no deambula, el paciente requiere ayuda de sus familiares para bañarse, para vestirse, ese paciente no es candidato a radioterapia y probablemente no sea candidato también a terapias sistémicas. ¿Me explico? Entonces también tienes que valorar eso. Entonces, no es si tiene metástasis cerebrales o no, sino más bien cómo está su condición clínica. Está bien, pero muchos de o la gran mayoría de pacientes con metástasis cerebral pueden recibir su tratamiento, si es sintomático, radioterapia, y si es asintomático, se le puede dar también radioterapia. Hoy en día se dan radioterapias localizadas. Si el paciente tiene una metástasis, se le da radioterapia solo a esa metástasis. Hay pacientes que pueden, por ejemplo, yo lo traté por un cáncer de pulmón hoy y un año después desarrolla una metástasis en el cerebro de 1 centímetro. Y lo único que tiene una metástasis cerebral de 1 centímetro. O sea, tiene una recaída en el cerebro.
ese paciente puede ser candidato a cirugía, ¿sí? En caso tal de que esa lesión sea resecable. Entonces, depende del escenario, de cómo esté el paciente, pero sí, el tener metástasis del cerebro no te excluye de un tratamiento. ¿Sí? Doctor, ¿Alguna una otra pregunta. pregunta? Ok, gracias, doctor. Sí. Sí, ¿alguna de las mutaciones que mencionó tiene algún tipo de penetrancia hereditaria? Y de ser así, ¿se le da algún tipo de Ujú. seguimiento especial a pacientes familiares de los Ajá. pacientes? O... Ok, ahí te voy a compartir esto. De estas mutaciones que están acá, vamos a ver. De las mutaciones de cáncer de estas que están acá, no, ninguna de estas mutaciones es considerada que es heredable. ¿Me explico? Todas son mutaciones que nosotros decimos que son como mutaciones adquiridas. Eh, sí se sabe de estas mutaciones de que las personas, o sea, por ejemplo, si una paciente con cáncer de pulmón, IGFR mutado, que nunca fumó, ese gen como tal no es heredado. Esa es una mutación genética adquirida, o sea, no fue heredada de los padres. Eh, por ejemplo, la mutación del P53, ¿dónde está? Por aquí no está la mutación del P53. La mutación del P53, que es la mutación del síndrome de Lifra-Humani, ese sí es una mutación que te puede aumentar la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón y de otros tumores también, como por ejemplo algunos tumores cerebrales. Eh, pero ese no tiene terapia blanca. Entonces, pero el P53 se puede heredar, puede causar cáncer de pulmón, pero hasta el momento no es un, no es una alteración genética susceptible a un tratamiento. ¿Me explico? Sí, por ejemplo, la mutación del BRCA1, BRCA2, esas son mutaciones heredables que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama, próstata, páncreas, pero no es heredable, pero por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama es heredable y al mismo tiempo es tratable, ¿sí? Entonces, en esas pacientes sí se recomienda que a la familiar se le haga también una prueba genética. Pero estas mutaciones que ustedes ven aquí, esta que ustedes ven, el ALK, IGFR, KRAS, IGFR, HER2, ROS1, BRAF, RET, no son mutaciones heredables, son mutaciones adquiridas. Uno. Y dos, lo que sí se sabe de estas mutaciones, que son adquiridas, o sea, que las desarrollaste durante tu vida, no es que alguien te la heredó, es que ellas son oncogénicas, ellas producen cáncer. ¿Me explico? Ellas per se producen cáncer, pero no son heredables. Entonces, en cáncer de pulmón en particular, las mutaciones para tratamiento hasta el momento no se ha visto que estas que están aquí, que son las que tenemos que pedir, sean heredables. En otros tipos de cáncer, como el cáncer de ovario, cáncer de mama, las mutaciones BRCA son heredables, son tratables en el paciente y en los familiares del paciente hay que también testearlos. En este caso aquí no. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí. Sí, sí. Sí, 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 yo lo mencioné. El vapeo, el vaping, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, de células pequeñas y células no pequeñas, de ambos. Pero sí, sí está demostrado que el mismo vapeo per se, y se ha analizado de que tiene carcinógenos. El problema es que los fabricantes no lo declaran, inclusive tienen nicotina, que tampoco lo declaran, por un lado. Y por otro lado, como los jóvenes son los que más lo fuman, también está demostrado que aquellas personas que hacen vapeo, vaping,
tienen mayor riesgo de luego transformarse en fumadores de cigarrillo normal. ¿Me explico? Por eso es que eso nunca es recomendable eh, como un método de prevenir tabaquismo de cigarrillo regular ni nada. O sea, eso es hoy en día la American Cancer Society y muchas otras sociedades lo consideran un hábito que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Listo. Entonces, esto. ah, pues entonces, gracias a todos por, por por estar presentes en la clase y bueno, por ahí me avisan cómo le va en el examen. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. Chao. doctor. Buenas noches. Chao.